Vamos a continuar con estos temas y espero que si estaban asustados con todas las estadísticas que escucharon, porque sí son bien para dar miedo, ¿verdad? Se les haya bajado un poquito con el video de los misioneros, entonces y se sientan un poquito más relajados. Este, Vamos a continuar. El tema que vamos a ver ahora es prevención y normas de seguridad. Estas están enfocadas al contexto de la iglesia, que es lo que la mayoría aquí, pues somos, ¿verdad? Iglesia. Pero también sirven para otros lugares y también si ustedes son de los que les gusta enviar a sus hijos a campamentos o a cursos de verano y todo eso, pues les va a servir también. Entonces, pues vamos a empezar. Base bíblica. Proverbios 22:3 en la Nueva Traducción Viviente dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Algo de lo que platicábamos en equipo cuando preparábamos estas conferencias es que las iglesias son un blanco de los depredadores, porque no tenemos filtros, porque somos una comunidad en la que se habla de amor, de aceptación, de gracia, de perdón, y todo eso es real. Pero precisamente por eso un depredador sabe que puede llegar a una iglesia y tener acceso a los niños. Entonces, Proverbios nos advierte, hay que anticiparnos al peligro y tomar precauciones. Si no, vamos a sufrir consecuencias y lamentablemente los abusos se han visto en las iglesias. Otro de los pasajes clave muy importante, Primera de Timoteo 5:22 en la traducción al lenguaje actual, dice, antes de nombrar a alguien para el servicio de Dios, piénsalo bien, porque si esa persona hace algo malo, también responsable de lo que hagas. Tú mismo debes apartarte del mal. El apóstol Pablo le estaba escribiendo al pastor Timoteo que en su iglesia, aunque en ese momento había mucha necesidad de tener siervos, de tener líderes, gente que trabajara con la iglesia o con la congregación, le dijo, aunque hay necesidad y la necesidad es apremiante, no te apresures. No te apresures porque si ellos pecan, en la 60 dice pecan, tú también te haces responsable de su pecado. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia cuando somos ligeros en nuestros filtros o en la manera en que ponemos a alguien en una posición de autoridad como un maestro, y si algo pasa ahí es responsabilidad de nosotros, ¿sí? Entonces, base bíblica es muy importante. Ya la tenemos. Ahora sí, normas de seguridad. Implementen normas de seguridad y protección. Tenemos la regla 6.2. ¿Qué significa regla 6.2? Que mínimo una persona que va a estar trabajando en contacto con los niños debe tener por lo mínimo, y eso se nos hace muy poquito, pero es lo mínimo, ya cada iglesia tendrá que adaptar ese tiempo, mínimo 6 meses asistiendo regularmente y que tome una clase de membresía, que se identifique con los valores de la iglesia y que comparta también la doctrina de la iglesia. Entonces, algo que decíamos nosotros que aunque esto es lo que se recomienda, realmente en 6 meses es muy poquito tiempo para discipular a una persona. Entonces, al querer poner a alguien que a lo mejor tiene muchas ganas y a veces vemos que son muy activos y mira, le encantan los niños lo siguen mucho, puede ser que si ya tiene esos 6 meses lo pongas, pero como un colaborador, no como alguien directamente con los niños, sino como un colaborador. A eso se refiere 6. Y el número 2 significa que en cada aula donde van a estar los niños debe haber por lo menos 2 personas, 2 trabajadores. Y estas 2 personas no deben ser familia. ¿Por qué? Porque si se llega a dar algún asunto que se denuncie o que un niño diga alguien me tocó o alguien me hizo, si son familia a lo mejor no va a ser tan objetivo y en lugar de ser un testigo fiel va a querer cubrir a la otra persona y entonces ponemos en riesgo el testimonio del niño que está denunciando que alguien le hizo algo, ¿sí? Por el otro lado, si eso es falso, si fue a lo mejor digamos, un incidente, no fue algo a propósito, también
no protegemos, sirve para proteger a la persona que está al frente. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, yo vi que fue algo accidental, el niño iba pasando y la hermana estiró la mano y sin querer le tocó. ¿Sí? Entonces, de esa manera también protegemos a la persona que está ahí. Entonces, no deben ser familiares. Si es un matrimonio el que está al frente, porque ahorita está enfocado a niños, pero tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, entonces si es un matrimonio, que a veces pasa que los consejeros es un matrimonio, debe haber un tercero, porque siempre debe haber un testigo que sea objetivo. ¿Sí? Entonces, esa es la regla 6.2. Ahora, algo que comentábamos acá entre nosotros, decíamos, bueno, nosotros somos iglesias pequeñas, si ponemos 2 adultos en cada aula, nos quedamos sin miembros aquí y todos están trabajando con los niños. No sé si ese sea el caso, cada iglesia va a tener que adaptar, pero siempre deben de buscar la manera de cuidar esto. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos esos dos porque ciertamente hay muchos niños y más niños que adultos. Lo que hacemos entonces es que se rotan las mamás. Hay un maestro fijo y cada domingo entra una mamá de uno de los niños a apoyar al maestro fijo. Así ya tenemos 2 personas ahí. Sí, y otra de las cosas que se puede hacer es que si hay un maestro o un líder de enseñanza, él tiene que estar supervisando. Sí, tiene que estar entrando, estar viendo los lugares y ver qué está sucediendo en ese lugar. Entonces, eso se debe de hacer. A eso se refiere la regla 6.2 para personas que están en contacto con niños. Otra, incluya una solicitud para voluntarios, una entrevista antes de empezar a servir y una reunión de seguimiento cada determinado tiempo para el equipo. Esta solicitud para voluntarios, es muy raro que en nuestras iglesias a usted se le entregue una solicitud, como cuando va a pedir trabajo y tiene que llenar una solicitud. Rarísimo. En su iglesia lo implementan. Alguien aquí que me diga, en nuestra iglesia sí tenemos una solicitud para los maestros, para el equipo de enseñanza. ¿Y tienen niños en su iglesia? Todos, ¿verdad? Pero ninguno tiene solicitud. Entonces, ¿se fijan? Somos muy ligeros en esto, no tenemos filtros. Esto que estoy subrayando son documentos que les vamos a entregar. Ahorita no vamos a tener el tiempo para poderlos analizar, pero les vamos a pasar un link de descarga a los contactos que nos dejaron ya cuando se inscribieron. Ahí los van a poder descargar y si tienen alguna duda acerca de esa solicitud, por qué en la solicitud se están poniendo ciertas cosas, con mucho gusto los podemos resolver. ¿Sí? La entrevista. Se debe hacer una entrevista con cada voluntario o cada colaborador que quiera servir. ¿Por qué quieres servir? ¿Cuánto tiempo tienes de creyente? Cuéntame tu testimonio. ¿Por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué quieres servir con niños específicamente? ¿Cómo sabes que Dios te está llamando a eso? A eso se refiere la entrevista, a entrevistar a la persona y preguntarle todo eso. Otra pregunta, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Porque si lo vamos a poner a enseñar y aquí nosotros enseñamos Biblia, tiene que ser alguien que ha leído la Biblia. Muchas veces ponemos personas que nunca han leído la Biblia completa una sola vez. ¿Sí? Y entonces tiene que ser eso. Todas esas preguntas las van a encontrar en la entrevista. Les digo, son formatos que les vamos a hacer llegar. La reunión de seguimiento. Puede ser que alguien a lo mejor es nuevo, tiene mucho interés, no ha terminado de leer la Biblia, pero conocemos que sí tiene un tiempo devocional que está leyendo. Bueno, en 3 meses revisamos. ¿Qué has leído? ¿Qué leíste? Y me tiene que platicar. ¿Cuál es tu personaje favorito? Para saber si realmente sí conocen. Entonces hay que ser muy listos con lo que preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué te gusta ese? ¿Qué pasaje es tu favorito? ¿Qué entiendes de esto? ¿Sí? Entonces, a eso es hacer una entrevista. También se las vamos a pasar. Pida una carta de no antecedentes penales. Regularmente nosotros no la pedimos y ustedes pueden decir, hermana, está muy paranoica, ¿cómo cree? Porque a veces en el contexto de iglesia nos conocemos de años, pues si yo era tu alumna, ¿no te acuerdas? A mí me conoces desde, si me tienes un chorro de tiempo que me conoces, ¿por qué me pides eso? Porque la gente que estamos tratando de alcanzar allá afuera no te conoce y necesita poder dejar a sus hijos con alguien seguro, ¿verdad? Entonces, así de simple, esa es la razón por la que pedimos una carta de no antecedentes penales. Si alguien realmente quiere trabajar en eso y vemos que es humilde, lo va a hacer, ¿sí? Si no, quiere decir que es alguien que ni se somete al liderazgo ni está dispuesto ¿cómo se dice? A seguir las instrucciones de la iglesia, pues entonces no es alguien que quiera trabajar en comunión con ustedes. ¿Para qué lo quieren ahí sirviendo en esa área? La verdad.
Entonces, ahora, ¿qué pasa si resulta que me dice, ¿sabes qué? Eh, eh, yo sí tengo antecedentes penales, pero creemos en la restauración en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? No puede trabajar en esa área, ¿sí? A lo mejor suena muy duro, pero este, a un drogadicto, a algún alcohólico, ¿saben la razón por la que recaen muchas veces cuando salen de un centro de rehabilitación? Porque vuelven al mismo lugar donde hay mucha tentación para ellos y ¿qué creen? Recaen. Si ustedes ponen a una persona que ha tenido problemas, aunque ya se fue restaurado, su vida da testimonio y todo eso, en un ambiente donde hay muchos niños y él tiene un problema que todavía está tratando, ¿qué es eso para él? Tentación. Entonces, no. ¿Y qué hizo José el soñador? Él fue acosado, por cierto, y ese es un tipo de abuso. Él se quedó ahí para enfrentar la tentación. Él se fue, se alejó de la tentación. Entonces, con mucho respeto, le decimos al hermano, creemos en la restauración, puedes estar en nuestra iglesia, pero tienes que limitar tu contacto con los niños por seguridad tuya. Sí, así son las cosas. ¿Por qué? Porque con la seguridad de los niños no se juega. ¿Tienen hijos ustedes? ¿Verdad que no jugamos con nuestros hijos? No. Este, Ahora, ¿qué pasa si el proceso está abierto? También puede pasar. Hay una carta, en la carta de antecedentes penales dice que hay un juicio abierto, pero todavía no se ha sentenciado. Quiere decir que no se le ha demostrado culpabilidad. ¿Qué pasa entonces? Aunque no se le haya demostrado culpabilidad, por lo tanto, no podemos ponerlo tampoco. Le podemos decir, puedes trabajar en otra área, queremos que sirvas, eres bienvenido a nuestra iglesia, pero hasta que se demuestre que tú eres inocente, no puedes estar con los niños. ¿Sí? Entonces, así son las cosas y se tiene que hablar con gracia, con amor, pero con firmeza. Entonces, eso, la carta ya ustedes como iglesia lo deciden si ustedes la cubren como iglesia el costo o es algo que tiene que cubrir el aspirante o el colaborador. Ustedes lo definen como iglesia. Solicitar referencias de sus experiencias pasadas de trabajo con personas menores de edad. Algunas veces llegan a nuestra iglesia personas de otra iglesia. Sí, entonces si nos dicen, no, en mi otra iglesia yo hacía esto y era muy buena para esto y el otro y el otro. Ah, ok, ¿me permites por favor que yo pueda hablar a tu iglesia anterior y decirles que te recomiendan para el trabajo con niños? Si no te lo permiten, pues ya hay algo malo ahí, ¿verdad? ¿Por qué no lo permiten? Puede ser que a lo mejor salió por alguna situación de otro tipo, pero por algo no lo permiten, ¿verdad? Entonces es bueno. Si te dicen es que sabe que yo salí por, y ya te tienen que contar toda la historia y ya te sirve a ti para saber con quién estás tratando. ¿Sí? Adoptar un código de conducta para todos los colaboradores. Cada uno de los maestros que esté al frente o cada una de las personas que colabora sirviendo con los niños tiene que tener un código de conducta, qué se permite y qué no se permite en contacto con los niños. Eso lo estaremos viendo mañana en la capacitación de reglas de contacto. Entonces, tienen que capacitar a sus maestros. ¿Sí? Tienen que capacitarlos y decirles, ¿sabes qué, maestra? No se permite nalgadas o no se permite besos en besos. Porque hay niños que no les gusta que los beses. Y si tú a un niño lo forzas a besar, le estás diciendo, cualquier adulto que te quiera besar, tiene permiso. Tú tienes que obedecer. Eso no está bien. Besos en la boca jamás. Yo sé que a veces entre algunas familias, pues como que es algo más, bueno, no sé si aquí, pero en algunos lugares sí es algo cultural. No se permiten besos en la boca. No, tampoco. A un niño no. Es más, si a mí como adulta alguien viene y me pone un beso en la boca que no es mi esposo, ¿qué creen que voy a hacer? Pues lo voy a cachetear. Y luego le hablo a mi esposo para que le dé otra. Otra. Carta compromiso. Una vez que el colaborador haya leído, que sepa todas las reglas de contacto, ya trajo carta de no antecedentes penales, ya llenó su solicitud, ya lo entrevistamos, ya nos permitió, en caso de que es alguien que viene de otra iglesia, ya nos permitió tomar referencias, ahora tiene que firmar una carta compromiso. Esa carta compromiso también se las vamos a hacer llegar a ustedes. En esa carta dice, yo, fulanito,
como colaborador del Ministerio de Niños o de Enseñanza, Ministerio Infantil de la iglesia tal, me comprometo a respetar y bla, 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 y viene con pasajes bíblicos. También esa carta nos dice que nuestra iglesia es una iglesia donde se practica la disciplina con base bíblica. ¿Qué quiere decir? Si yo hago o algún tipo de cosa indebida, que a veces no necesariamente es un abuso sexual, sino algún maltrato, a lo mejor le jalé la oreja a un niño, algo a que va a haber una sanción, ¿sí? Entonces, en esa carta ellos tienen que firmar y están por enterados de que hay sanciones de acuerdo a cada acción que tengan, ¿sí? Y si luego les dicen, no, es que yo no sabía, no, ya te enseñamos las reglas de contacto y firmaste una carta, aquí está, ¿sí? Si tenemos tiempo revisamos los documentos, pero se me hace que no. Otro, desarrollar un protocolo de manejo de incidentes o sospechas de abuso. Cada niño o cada adolescente, cada joven en nuestra iglesia tiene que saber a quién se va a dirigir. Si yo vi algo incorrecto, vi a la hermana o al hermano fulanito haciendo algo que no era correcto, tengo que saber a quién le puedo decir. Y esa persona a la que se le dice tiene que saber qué hacer, no va a andar ahí, ¿y qué hago? ¿Y qué hago ahora? Tiene que saber qué hacer, tiene que saber qué hacer, ¿sí? Entonces como iglesia, tienen que desarrollar un protocolo y enseñarle a la iglesia, capacitar a la iglesia, porque es una forma que nos cuidamos todos. Ya cuando tengan todas las capacitaciones, lo que vamos a ver mañana, van a poder hacer ese protocolo, ¿sí? A la otra, brindar capacitación a los colaboradores y a la iglesia acerca del manejo de esas situaciones. Miren, a veces a lo mejor hay un niño que se está frotando, por así decirlo, ¿no? Sus partes íntimas. Y la maestra, niño cochino, sácate la mano de ahí, y ya se alteró. Y el niño también. Pero ¿qué tal si eso es una señal de un niño que está siendo abusado? Entonces, tienen que capacitar a su iglesia de que no se deben, cómo van a reaccionar cuando hay situaciones así. También lo vamos a ver mañana. Entonces, ahorita yo nomás les estoy diciendo lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, cada maestro con niños tiene que saber cómo manejar esas situaciones. Oye, lo llevas aparte y le dices, ¿por qué estás tocando tus partes? ¿O por qué besaste en la boca a tu compañerita? ¿O por qué hiciste eso? Y el niño con confianza, sin alterarse, sin regañarlo, porque si no, no va a querer hablar. Ya el niño les puede empezar a decir y ustedes van a saber qué es lo que está pasando. A lo mejor vio algo, a lo mejor lo están obligando a ver algo en casa que no debe ver. Eso es un tipo de abuso, que te obliguen a ver escenas sexuales, pornografía. Es un tipo de abuso y está penado por la ley, ¿sí? Entonces ahí nos podemos dar cuenta. Siguiente. Informar a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia de los procedimientos de denuncia y cómo denunciar incidentes y comportamientos inadecuados. Reglas de contacto, que lo vamos a ver mañana. La hermana o el hermano me hizo esto, ¿a quién le digo? Si ella es la que me lo hizo, pues no le puedo decir a la hermana. ¿Con quién se puede dirigir? El niño tiene que saber protegerse y denunciar. Y en la iglesia cada niño debe saber con quién se puede dirigir, obviamente con los papás, pero ¿qué tal si es un abuso parental? Quiere decir que son los papás los que lo están abusando, no aquí en la iglesia, pero en la casa. Entonces el niño tiene que saber que hay personas de confianza en la iglesia con las que puede hablar, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos que capacitar a nuestros niños también. Mañana Bere nos va a estar hablando de cómo enseñarle a los niños qué es un abuso y qué cosas sí se permiten y qué no. En la iglesia cada salón debe tener ventanas por donde se vea en cualquier momento todo lo que sucede al interior del salón y lo que está pasando. No debe haber puntos ciegos. ¿Por qué? Porque en un rinconcito pasan muchas cosas. Puede haber toques, puede haber muchas cosas. Entonces, evalúen sus instalaciones. Bueno, si yo paso por aquí o si un papá quiere ir a ver por qué los niños están llorando mucho en la sala, él puede pasar por afuera y ver absolutamente todo lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Entonces, evalúen sus instalaciones también, que no haya puntos ciegos. Y enséñenle a sus niños también que no deben estar aislados, deben estar en grupo y no deben estar solos
con un adulto tampoco, ¿sí? Deben permanecer en el grupo, salvo cuando van al baño, pues sabemos que pues tienen, ahí sí, privacidad, ¿verdad? Entras al baño, cierras la puerta. Si es un niño más pequeño, la verdad yo aquí trabajo con niños muy pequeñitos, yo no les cambio pañal, yo mejor les hablo a las mamás. Y cuando tengo niños que hay unos que ya avisan que pipí, yo vengo y le hablo a la mamá o al papá y no le hace que lo interrumpa, prefiero que ella lo lleve. Ya cada iglesia, ¿verdad? Pero en mi caso yo sí prefiero eso. Proteger la información y la imagen de los niños, porque con esto de la pandemia, del COVID, nos hicimos muy virtuales y todo promocionamos, y aquí en nuestro campamento, club infantil, y los niños ahí brincando y así. ¿Y qué creen? Hay muchos depredadores que buscan sus víctimas por internet. ¿Y las páginas de las iglesias son privadas o son públicas? Son públicas y sus hijos aparecen ahí. Entonces, tienen que tener cuidado con la imagen que manejan de los niños. Pueden subir fotos de ministerios infantiles, sí, pero busquen hay formas de que no aparezca su rostro, formas también de que no aparezca, si el niño está brincando y ya se le ve el ombliguito y todo eso, ya no se sube, aunque sea nada más el ombligo, ¿sí? Yo en algún momento tomé soy diseñadora gráfica, pero tomé un curso de fotografía newborn y esas fotografías se les toman totalmente desnudos a los bebés, o sea, no tienen ni pañal ni nada. Y entonces el bebé se coloca en una especie como de puff, que se le llama Big Bang, y en una ocasión la capacitadora o la que nos estaba enseñando ese tipo de fotografías pasó a revisarnos a cada cámara para ver cómo habíamos hecho nuestras tomas. Y había una de las alumnas, le habló fuerte y feo. Y ella dijo, discúlpenme, soy de Monterrey, soy regia y hablo fuerte, pero esto es muy delicado. Le dijo, bórrame inmediatamente esa foto. Dice, ¿tú pondrías en tu casa una foto tuya enseñando el ano? Porque se le veía un poquito las nalguitas al bebé. Y era un bebé, o sea, pues uno dice, pues un bebé ni se reconoce. Pero no, ella la regañó y le dijo, borra esa foto, no, no la permito, porque esas fotos, aunque son de desnudo recién nacido, se ven de los hombros, más bien el encuadre está en los hombros y en la cabeza. Entonces, miren, en las escuelas tienen filtros, en otras instituciones tienen filtros, los fotógrafos tienen filtros de lo que pueden tomar, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué somos tan confiados? ¿Verdad? Entonces, por favor, imágenes, videos que suben de los niños, tienen que tener cuidado lo que publican. Hay mucho depredador en internet. En la iglesia se recomienda que ustedes como iglesia designen a una persona o un comité responsable de velar porque todo esto que estamos aprendiendo se cumpla. ¿Qué quiere decir? Que así como tenemos ministerio de enseñanza, ministerio de evangelismo, hay ministerio de protección infantil en la iglesia y se tiene que cumplir. Se recomienda que sea por lo menos 3 personas para que si llega a haber alguna situación, la responsabilidad de tomar decisiones y de saber qué hacer no recaiga sobre el pastor nada más. ¿Saben el peso que le ponen al pastor cuando sucede eso? Nos choqueamos bien feo, nos salen canas, lloramos y nos pasan muchas cosas a los que están al frente de la iglesia. Entonces, por favor, personas maduras con mucho más tiempo que 6 meses, personas que estén capacitadas en estos temas, de preferencia, mándenlos a capacitar. Esta capacitación es buena, pero todavía hay más capacitaciones. Personas muy espirituales también que tengan un alto conocimiento de la Biblia y sobre todo personas de mucha oración para que tengan discernimiento de lo que se debe de hacer, porque los depredadores, como ya nos dijo el pastor Alfonso, son muy engañosos, buenos para justificarse y se visten de ovejas. Entonces tenemos que tener a personas muy calificadas en ese comité. Entonces, vamos a ver algunas de las funciones que tienen que cumplir las personas que participan de este comité o ministerio, porque en las iglesias les decimos el ministerio. Bueno, en este ministerio. Una de las cosas que tiene que hacer es verificar que las distintas áreas de la iglesia cumplan con todas las disposiciones de esto que están aprendiendo, de esta política de protección, ¿sí? Tienen que cumplir con que ya saben las reglas de contacto, ya tienen firmada su carta, todo, tienen carta de no antecedentes penales. Hay un archivo completo de eso, ¿sí?
Entonces, esta persona de este comité tiene que encargarse que cada maestro o cada persona que está este, en contacto con un infante cumpla con todo esto. Tiene que facilitar inducciones sobre la política para los colaboradores de nuevo ingreso. Ah, bueno, ya entró alguien nuevo a trabajar en la iglesia y él quiere trabajar en el área de cuna. Ah, bueno, tienes que pasar por todo el proceso. No importa que nos lleve 6 meses, un año, tienes que saber todo. ¿Sí? Y luego, ¿qué otra cosa? Tiene que, así como capacitaciones periódicas. Ahorita estamos en una, pero siempre hay que estarnos refrescando porque se nos tiende a olvidar algunas cosas, se nos pasan detalles. Em, Capacitaciones periódicas para todos los que ya forman parte del equipo de refrescamiento de los conceptos básicos y de los lineamientos establecidos que como iglesia pues vamos a estar ahí dirigiendo, por así decirlo. Entonces se les tiene que estar enseñando, no sé, ustedes pueden definirlo, cada 3 o 6 meses volver a tener una capacitación acerca de estos temas. Igual si llegan niños nuevos, pues por eso se tiene que tener la capacitación. También esos niños tienen que saber que aquí hay reglas de contacto y que aquí hay un cierto código de conducta. Porque otra de las cosas es que no siempre el abusador es un adulto, a veces es un niño mayor, un adolescente, el que abusa de un niño menor. El abusador es simplemente una persona que usa su fuerza y que también ya tiene una capacidad intelectual de entender lo que está haciendo y la impone sobre uno que no, un niño más pequeño que no entiende lo que está pasando y que es más débil físicamente, por así decirlo. Entonces, por eso cada niño que entra también tiene que recibir esa capacitación. Otra de las cosas que tiene que hacer este ministerio es hacer notar a la dirección de la iglesia las principales carencias y necesidades de recursos que permitan una mejor implementación. ¿Sabes qué? Noté que en los baños la puerta está quebrada o en los baños ahí algo está mal, tenemos que cuidar eso. O sabes que en el salón tal hay un punto ciego, tenemos que ver cómo acomodamos los muebles o algo para que ya no esté esa área ahí y los niños no se estén escondiendo ahí. ¿Sí? O sabes que en el patio de la iglesia, en tal lugar, puede ocurrir algo también. Es una persona que tiene que estar vigilando las instalaciones también. Tiene que fungir como un articulador de esfuerzos en el seguimiento de incidentes o sospechas de abusos contra los niños. Ah, bueno, ya se nos reportó, un niño le dijo a su maestra que por lo regular los niños pequeños le avisan al cuidador o la persona que está con ellos en ese momento. Ah, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó ahí? ¿Ya se le dijo a quien se le tenía que avisar? Sí, se le dio seguimiento. Si es realmente algo que es penado, entonces ya se puso la denuncia. Y aquí ayer teníamos esa conversación, estábamos ultimando detalles y el pastor Alfonso habló con pues, los conocidos que tiene el Ministerio Público y ellos le dijeron que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de denunciar como un agente, o sea, no es como que, ay, el hermano fulano que denuncie, porque para no meterme yo en problemas, no. Como una organización religiosa se hace la denuncia y entonces en la denuncia aparece la iglesia fulana de tal denunció que es esto, ¿sí? Entonces, iglesia, no se queden a alegar o a ver qué, tienen que denunciar. Si es algo que obviamente es un delito, se denuncia. No se discute en asamblea de la iglesia, se denuncia. Otra cosa muy importante, cuando hay una situación así, no hagan pasar al niño de que, ya le pregunté a la maestra, ya habló con él, ahora va el pastor a hablar con él, ahora va el director de enseñanza. ¿Saben lo que están haciendo? Revictimizar al niño, porque lo están haciendo revivir el evento y es traumático, lo están traumatizando. Si el niño ya lo dijo, en lugar de hacer eso, lo felicitamos por haber sido tan valiente de explicarnos lo que sucedió y le creemos, porque un niño no tiene la capacidad de inventar una historia de abuso sexual, ¿sí? A menos que la haya vivido, por eso le creemos. Ahora, otra de las cosas que tiene que hacer, liderar los procesos de revisión periódica de esto que estamos aprendiendo, de esta política, para que sea actualizada, mejorada cada cierta cantidad de tiempo. Lo que les estamos dando, a lo mejor ahorita ustedes van a decir, no, con esto ya la hicimos.
pero a lo mejor en un mes, 2 meses la vuelven a revisar y dicen, ¿sabes qué? Se les pasó haber dicho esto. Entonces por eso hay que estarla reevaluando. Ahora sí, lo que toda la iglesia debe saber, eso es lo que debe hacer ese ministerio o comité de protección de la infancia en nuestra iglesia. Lo que sí toda la iglesia debe saber es esto. Uno, debe familiarizarse también con la política de protección infantil que tenemos en la iglesia. Bueno, en esta iglesia no se permiten estas conductas, no se permite esto, esto, esto. Toda la iglesia debe saberlo. Así nadie se escandaliza si alguien le llama la atención, ¿verdad? Si ya lo saben. Otra cosa, estar alerta de los abusos y riesgos para los niños. Esta no es tarea nada más de los maestros y las personas que están en contacto con ellos. Si usted, como un miembro que no trabaja con niños, ve algo inadecuado, indebido o sospechoso, tiene que reportarlo también con ese comité si quiere. Aquí sí ya se va directo con el comité y ya vemos qué procede, ¿verdad? Ahora sí, seguir el código de conducta de la iglesia, pues son las reglas de contacto que se van a establecer. Cómo nos aquí, porque miren, aquí como iglesia a lo mejor sí nos saludamos, bueno, ahorita por lo del COVID ya no tanto, pero antes sí había personas muy efusivas que beso y abrazo y hermanita, y eso sí, pero a los niños a lo mejor no les gusta, entonces con ellos no, las reglas las establecemos nosotros, ¿sí? Ser vigilante. Todos en la iglesia tenemos que ser muy vigilantes. ¿Por qué? Porque a veces llegan niños a nuestras congregaciones que no vienen con sus papás, ni con el tío, ni con la abuela, ni con nadie. ¿Quién los cuida? Todos. Es responsabilidad de todos nosotros cuidar a esos niños. Sí, eso pasa. A nosotros nos ha pasado que llegan, los dejan en la puerta y los recogen cuando se acabó el servicio. Pero mientras están aquí es responsabilidad de nosotros. Otro, prevenir el maltrato infantil y proteger a los niños y adolescentes. Prevenirlo, pues tomar capacitación, capacitación, y no se la lleven como algo que aprendieron. Pónganlo a trabajar en su iglesia, si no, no les va a servir de nada. Nada más vinieron a llenarse de información, pero si no lo empiezan a trabajar, pues no les sirve. Así que por favor, lo que aprendan, pónganlo a trabajar en su iglesia. Si los de su iglesia les dicen que están muy paranoicos, muestren en las estadísticas que el pastor nos dijo ahorita y a ver si es cierto que estamos paranoicos. Yo quería llorar con esas estadísticas, la verdad. Número 6. Denunciar cualquier incidente, comportamiento inadecuado y sospecha. Pues ya dijimos que esas cosas se denuncian. Promover las buenas prácticas y desafiar las malas prácticas. Porque a veces, hermanos, no es que entró un abusador. A veces hay personas que no tienen esos límites bien marcados y no saben cómo comportarse en ciertas situaciones. Algo que yo les enseño a los niños es que de aquí para acá es tu espacio personal. Del puño para acá, los que pasan son los que te pueden abrazar, pero puede ser a la mejor mamá, pero no un desconocido ni otra persona que tú no quieras. Entonces, tenemos que enseñarle buenas prácticas tanto a nuestros hijos como a todos los miembros de la iglesia. También toda la iglesia debe mostrar y alentar una cultura de apertura. Este tema, ¿cuántas veces han escuchado este tema en una iglesia? ¿Alguien que ya previamente haya escuchado? No. ¿Por qué? Porque es un tema tabú. Nos da miedo hablar de estas cosas, ¿sí? Es algo de lo que no se habla. O a ver, ¿a cuántos de ustedes en su casa, papá y mamá les explicaron? Esto se llama pene, esto se llama vagina, las partes íntimas son las que cubren el traje de baño, nadie te las puede tocar, tú no debes tocárselas a nadie más. ¿A ustedes les enseñaron? No. ¿Por qué? Porque lo vemos como si fuera algo malo. ¿Y saben qué? Allá afuera les enseñan cada cosa. Yo no sé si alguna vez ustedes supieron de una noticia que se hizo muy controversial de un bachilleres, donde los muchachos le estaban pagando a una señorita por mostrarle sus pechos y dejárselos tocar. ¿Y por qué esta señorita se dejaba? Probablemente no se le enseñó, ¿verdad? Y probablemente porque estos jovencitos hacían eso. Entonces,
El problema no es que no se hable, que se hable mucho de sexo. El problema es que en las iglesias que tenemos el conocimiento de la Biblia y que podemos hablar de la sexualidad desde un punto de vista bíblico y sano, no lo hacemos. Ese es el problema. Así que, por favor, iglesia, y cuando se vayan a sus iglesias, no hagan de este tema un tema tabú o un tema del que no se habla, como la película esta, no se habla de Bruno. Pues no, aquí sí se habla de la sexualidad, obviamente desde un punto de vista bíblico, ¿sí? Entonces, por favor, hablen con sus hijos. Igual, inclusive puede haber una clase para hablarle a los niños de eso. Nosotros cuando estábamos hablando de que el Dios es creador y que Dios hizo a los bebés en el vientre de la mamá y leíamos el Salmo 139, que en el vientre de mi madre fui formado, y David escribió eso, se les explicó. Los niños no se alteraron, no salieron más morbosos ni nada. Salieron felices y salieron diciendo, Salmo 139 dice que Dios me formó en el vientre de mi madre y tan tan, se acabó. Número 9. Conocer los marcos legales, locales y nacionales de protección infantil. Cuando hablamos de marcos se refiere a qué cosas están penadas, porque a veces pensamos nada más que es una violación, pero está penado maltrato físico, está penado que obligues a un niño a ver escenas de sexo, eso está penado tocamientos, también está penado, aunque no exista una penetración. Entonces hay muchas cosas, el acoso está penado, hay muchas cosas que están penadas y nosotros siempre pensamos nada más en la violación, ¿sí? Entonces tenemos que darnos a la tarea de conocer todo lo que legalmente en nuestro estado está penado. Y es una lista bastante grande que si ustedes entran a la página de estado de la página oficial, ahí van a ver esa lista. Y saber a dónde denunciar. ¿Dónde se denuncian los abusos, los acosos, las violaciones, todo eso? En la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, que está ubicada en la calle 12ª, número 4610, en la colonia Santa Rita. Ustedes ahí van y ponen la denuncia e inicia un proceso. Santa Rosa, perdón, sí, gracias por corregirme, en la colonia Santa Rosa. Teléfono para si no quieren ir y hacer la denuncia, 614-214-4000. Lo que yo he escuchado es que atienden más rápido el proceso si usted va personalmente y pone la denuncia que si está hablando por teléfono. Le dan seguimiento y trabajan más rápido. Entonces, preferible ir. Otro lugar, el DIF, que es el Desarrollo Infantil de las Familias, integral de las familias. El teléfono de denuncia anónima pues es el 800-230-4050. ¿Sí? Ahí se denuncia, es una denuncia anónima. Si de verdad no tenemos el valor, que no creo yo, deberíamos hacerlo. Si tenemos valor para otras cosas, esto también. Sí, pero si por la razón que ustedes quieran, a lo mejor no es en el contexto de la iglesia, pero un vecino o fulano tal, ahí pueden denunciar, es una denuncia anónima. Ustedes dicen los datos del lugar, la persona, y ellos van y empiezan una investigación. Y el teléfono fijo pues es ese, el 614, pues es el mismo, fíjense, que el de la Procuraduría, pues es que son organismos conectados. 911 también. Ahora, a los niños hay que enseñarles que si ellos están viendo o viviendo una situación de abuso, pueden marcar al 911. Tienen que enseñarles así. Los niños, mira, ahora todos dicen, no hombre, si los niños nacen sabiendo usar el celular o la tablet, le mueven y le mueven. Bueno, si nacen sabiendo usar eso, enséñale también a marcar el 911 y explíquele para qué sirve. ¿Por qué 911? Porque un niño preescolar todavía no tiene conteo hasta el 1000. Entonces, pero sí sabe contar del 1 al 10. Entonces, si usted le enseña 911, es para si está pasando algo. ¿Qué más? No solo que sea agresión hacia él. Le tenemos que decir, si tú ves que papá le pega a mamá, puedes agarrar el teléfono y marcar al 911 y decirle que papá le está pegando a mamá, y tiene que aprenderse ese niño la dirección de su casa. Sí, a veces no se las enseñamos, ellos tienen que saber dónde viven, sino cómo van a decir en dónde está sucediendo eso. Enséñenle a sus hijos cuál es la dirección de su casa, su número de teléfono, ¿sí? Y él puede hacer esa denuncia también, ¿sí?
¿Hasta aquí vamos claros? Va muy bien. Ahora sí, organizaciones de actividades seguras para niños. En las iglesias hacemos que retiros, que pijamadas, que la escuela bíblica de vacaciones, que campamentos, y ahí los niños andan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos para protegerlos en esos lugares? Identificar en la cercanía. Si es un lugar fuera, ahí también tenemos que identificar cuáles son las instancias para llevar al niño, o sea, dónde está el DIF ahí, por así decirlo. Las instancias de protección infantil, lugares seguros, autoridades de ayuda médica por si algo ocurre. Todo eso lo tenemos que identificar. Ah, no, que vamos a ir a tal colonia. Ah, bueno, ¿qué lugares están ahí? Que no nos agarren desprevenidos, ¿sí? Otro, designar un número razonable de personas adultas que supervisen las actividades. Es como lo que hace el comité aquí en la iglesia. Si ustedes salen a un campamento, a un retiro familiar, algo así, tiene que haber también un ministerio ahí que cuide y protege estas cosas. Entonces, otro, obtener previo aviso, previo a las actividades, un permiso por escrito firmado por los padres o encargados legales, o sea, el tutor, en donde brindan expresamente su consentimiento y tienen un entendimiento general de los objetivos y naturaleza de la actividad. No se vayan sin una carta, porque si no, hasta los denuncian por secuestro, ¿sí? No, firmen una carta donde digan, yo le di permiso a mi hijo de ir al campamento, retiro tal. Así por mínimo que sea, que a lo mejor nada más fuimos aquí a las albercas, ¿qué tiene? Usted tiene responsabilidad y sabe que delante de las autoridades usted era el responsable en ese momento. Contar con un registro de los datos de contacto de los padres o encargados legales, especialmente teléfonos, para poderles hablar en alguna situación, ¿verdad? Hablarles inmediatamente. Establecer reglas claras y simples sobre el comportamiento adecuado que se espera de los niños y adolescentes participantes y se deben aclarar desde el principio. ¿Cómo qué cosas? Ah, bueno, estamos en el campo, digamos que nos fuimos a un campamento, ¿sabes qué, hijo? No te puedes aislar, siempre debes estar en grupo con tus consejeros, no debes andar solo. Otra cosa, no te puedes alejar a un lugar no visible. En un campamento a mí me tocó que se acercó un jovencito, un adolescente llorando y le dije yo, ¿te sucedió algo? ¿Alguien te molestó? ¿Algo pasó? Y él me dice, no, pero tengo muchas ganas de llorar y él no quería que lo vieran llorar, entonces eso era mucha frustración para él. Y le dije, ¿sabes qué? Está bien, vamos a retirarnos a hablar, pero vamos a alejarnos siempre y cuando estemos visibles a los demás, pero que no puedan escuchar lo que me vas a decir, porque quiero que tú tengas confianza de decírmelo. Y nos alejamos, nos fuimos un poquito lejos, pero donde todavía estuviéramos a la vista de las demás personas. Así me protejo yo y se protege él. ¿Sí? Siempre a la vista de alguien más. Ese tipo de reglas son las que se deben de manejar en este tipo de eventos. Cuando la actividad requiere pasar la noche en ese lugar, pijamadas, igual campamentos, se evitan combinaciones de alojamiento que pongan a los niños en riesgo, como que no se deja a un adulto solo con los niños. No, jamás. ¿Sí? Tampoco vamos a poner adolescentes con niños de 5 o 4 años, tampoco, porque dijimos que también hay abusadores adolescentes. No, se va a tener, o sea, ¿cómo le hacen? Revisan instalaciones, pero no se hace eso. Otra de las cosas, no se hacen grupos mixtos, no hay donde duermen adolescentes, varones y niñas. No, cada quien a su lugar, cada quien tiene que tener su área. Ese tipo de reglas. Establecer un canal efectivo para que los niños reporten situaciones. Lo mismo, si los niños van a un campamento, a un retiro, se les tiene que decir, te llega a pasar algo, te sientes mal, no los asusten, tampoco los vamos a poner todos paranoicos, pero díganles, si te sientes mal del estómago, te duele la cabeza, te caíste, con esta persona puedes acudir. Y esa misma persona puede ser la persona de confianza si te sucede algo, y no les estamos diciendo si eres abusado, pero le estamos diciendo, si te sucede algo que te hace sentir mal, puedes decirle a fulana persona, ¿sí? Y ya les estamos, no los estamos poniendo paranoicos, pero los estamos alertando de lo que ellos pueden hacer. Se planee bien la hora de finalización del evento y la forma en la que niños van a regresar a su casa, evitando que se desplacen por su propia cuenta en horas de la noche o por zonas peligrosas. Lo mejor es que vayan a recogerlos, pero no falta, por eso se tiene que planear bien la hora, no falta el hermano que se le hizo tarde, no llegó y se quedó solo el niño con el adulto.
Hay que ser puntuales también. De hecho, en las escuelas, si un niño pasan muy tarde por él, el maestro está obligado a reportarlo al DIF. ¿Sí? Lo mismo las iglesias, así las cosas, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado también con esto. Si no se pueden dejar uno a uno en sus casas, debe coordinarse con los padres o encargados para que los reciban en un punto común de encuentro y en un punto público donde haya más gente. Estas cosas no suceden a la vista de todos, ¿sí? Así que hay que ser muy listos de lo que hacemos. Designar una persona o comité responsable de velar por esto. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Hasta aquí llegamos. Espero que les haya sido muy útil para sus iglesias. Implementenlo. Mañana vamos a revisar estos documentos que les digo que les van a servir para empezar a echar a andar este ministerio en su iglesia y esperamos les sea de mucha bendición.